Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este segundo módulo de esta unidad de crítica al derecho moderno, en la que vamos a ver precisamente qué es el derecho moderno. Ya vimos un primer video que nos explicó algunos elementos generales e importantes del derecho moderno, ¿no? Principalmente estas dos dimensiones sobre las cuales abundaré yo un poco en este segundo video, sobre que el derecho moderno tiene una dimensión racional, ¿no? Y sobre esta dimensión esta dimensión o esta postura de derecho racional, pues eh, eh, se vive, se nota no solamente en que es dogmática, en que es conceptual, en que es sistematizada, sino además en que es general. Y creo que esta parte de la generalidad es uno de los elementos que más le interesa a la teoría crítica del derecho o que más critica la propia teoría crítica del derecho, ¿no? Y por otro lado, como veíamos en el video pasado, la formalidad, ¿no? Estos dos elementos, principalmente el de la formalidad, lo vamos a analizar en la unidad 7, ¿no? Ya como ustedes saben, en el temario, nuestra última unidad tiene que ver precisamente con el paradigma formalista y con la respuesta crítica a este paradigma, perdón, que sería el, eh, el antiformalismo, ¿no? Pero bueno, entonces este derecho moderno tiene ciertas características que son subrayadas, que son evidenciadas, resaltadas por la teoría crítica. Por un lado, que es un derecho que se basa en el paradigma formalista, como les digo, analizaremos más adelante en las siguientes unidades. Por otro lado, um, racionalismo propio del derecho moderno, ¿no? Y cuando digo racionalismo, lo digo en el sentido que lo establece Weber, cuando habla de la racionalidad y esta deshumanización que tienen los procesos culturales. Este derecho, para que sea racional, pues tiene que alejarse, por supuesto, de todos estos elementos que conformaban el derecho visto desde el paradigma jus naturalista, ¿no? Recuérdense que recuerden, perdón, ustedes que en el jus naturalismo, el derecho es visto eh, como un producto que deriva de una fuente natural. Esta fuente natural puede venir desde una perspectiva teológica de un Dios, dada por un Dios, o desde una perspectiva antropocéntrica derivada de nuestra propia ontología, de nuestra propia naturaleza humana, ¿vale? Estos son dos elementos que podríamos discutir hablando de jus naturalismo. Pero lo importante para efectos de esta clase es que estas normas jurídicas derivan de normas previas que están arraigadas a cuestiones de carácter moral, ¿no? Y que pueden bien arraigarse en un modelo teocéntrico o en un modelo antropocéntrico. Cuando racionalizamos el derecho, cuando necesitamos que el derecho sea eficaz principalmente para un grupo social específico, entonces hablamos de un paradigma positivo, ¿no? O del jus positivismo. No es que el jus positivismo haya iniciado propiamente con el Estado moderno o con el Estado liberal. Ya había, por supuesto, modelos de jus positivistas muy importantes. Simplemente podríamos incluso hablar del código de Hammurabi o incluso de las tablas de la ley en el mundo, en la cosmovisión judía. Es decir, aquello que les parecía importante lo ponían, ¿no? en un elemento físico, ¿no? De tal manera que esto pudiera instrumentalizarse o convertirse en un instrumento de control social. Por eso, en este derecho moderno hablamos de un derecho instrumentalizado. ¿Por qué? Porque la idea ya aquí es que no hayan cierto tipo de normas que se instrumentalizan, sino que todas se instrumentalicen, ¿no? Entonces, el segundo elemento, además del formalismo, es que el derecho moderno se basa en el paradigma positivista, el positivismo jurídico, no visto desde ese bastión, desde esta perspectiva, considera que el campo normativo del derecho debe formarse por medio de un método puro, y esto es muy interesante, ¿no? Es decir, que el derecho se vea desde una perspectiva abstracta, ¿no? Hay una especie de control abstracto del derecho. El derecho se controla, se entiende, ¿no? Se interpreta por el mismo derecho. Y entonces tenemos que alejar todos los elementos extraños a la norma jurídica para entender, comprender el sentido y el alcance del derecho.
todo aquello que es sociológico, todo aquello que es psicológico, todo aquello que es moral, que es político, son elementos eh, que no son derecho, que incluso contaminan el derecho y que por lo tanto nos impiden entender de manera pura el derecho. Por ello, ¿no? Un poco con esta idea, es que Hans Kelsen, uno de los principales positivistas del siglo XX, construye su famosa obra, La teoría pura del derecho, ¿no? Es decir, y si uno analiza además todos los libros académicos, generalmente de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Vamos a ver que lo único que están haciendo estos libros son describir un fenómeno o un problema jurídico y explicarlo a partir de elementos que son propios de la ciencia jurídica. No todos los elementos externos no son utilizados porque contaminan el derecho. Eso es parte del paradigma positivista y que critica mucho la teoría crítica. Es un derecho basado en el paradigma burgués. Este sería el tercer elemento, que deriva precisamente de este pecado original que evidencian los teóricos críticos del derecho, es decir, este derecho moderno o este derecho liberal, realmente es un derecho que surgió para proteger a un grupo específico, para garantizar las actuaciones de un grupo específico, ¿no? Lo que yo les decía al instrumentalizar el derecho. Tenemos una instrumentalización, por ejemplo, de un modelo de producción económica, protegido a la vez por un modelo de instrumentalización jurídica, protegido a la vez por un modelo de instrumentalización comunicativa, ¿no? Y estos engranajes están muy bien comunicados entre sí, de tal manera que funcionan, es una estructura funcional. Esto también lo hablaba otro sociólogo, Talcott Parsons, cuando hablaba del estructural funcionalismo o del funcionalismo estructural, ¿no? En este paradigma burgués, evidentemente, ¿no? Se respeta esta idea que surge de la Revolución Francesa, todos somos iguales, pero que luego es muy bien criticado por Orson Welles en el libro Rebelión en la Granja o The Farm, donde dice, ok, pero hay unas personas que son más iguales que otras, ¿no? Y entonces es en ellas donde se concentra el, eh, el derecho como instrumento de protección política, ¿no? El derecho, ¿no? El jus es para todas las personas, pero siempre y cuando cuenten con los medios para oponerse al poder, para hacer valer sus derechos. El jus, el derecho, es para fortalecer y perpetuar entonces un determinado statu quo. Y aquí tenemos una controversia precisamente, ¿no? Una vez más con el modelo positivo frente al modelo natural, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la palabra latina que se utiliza para eh, denominar al derecho, ¿no? Ustedes saben que derecho en latín se dice ius, ¿no? Como lo pongo yo precisamente aquí en esta parte de la diapositiva. Pero ius es el principio de la palabra justitia, que quiere decir que en principio en Roma se entendía que derecho y justicia eran conceptos similares, eran conceptos que se complementaban o incluso podríamos pensar que eran el mismo concepto, que derecho y justicia eran lo mismo. Esto es una posición claramente naturalista. ¿Por qué? Porque un valor moral como es la justicia, recuerden que en la clase pasada veíamos que Horkheimer se preguntaba, bueno, y si no sabemos qué es la justicia, ¿cómo podemos hablar de ella o cómo podemos garantizarla por medio del derecho? ¿No? Entonces, cuando nosotros valoramos o entendemos o comprendemos a plenitud la justicia como un valor moral y la definimos, la conceptualizamos y decimos que de este valor moral deriva el valor jurídico, el derecho, entonces estamos viendo moral y derecho como un mismo sistema. Es un sistema natural y le damos un sentido de justicia al derecho. Cuando separamos estos dos conceptos, justicia es un concepto moral que no tiene nada que ver con el derecho, entonces separamos estos dos elementos y el derecho tendrá un objetivo que puede o no ser la justicia. ¿Vale? Entonces, uno de los principales críticas que se le hace precisamente al derecho moderno, que es esta separación entre derecho y justicia, ¿no? ¿Quiénes pueden exigir justicia entonces? Aquellos que cuenten con los medios para oponerse al poder. Estos medios pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos políticos, pero solamente aquellos que cuenten con esos recursos podrán oponerse al poder. Uno diría, bueno, hoy, ¿no? En el México del siglo XXI, donde tenemos un Estado constitucional de derechos, donde tenemos una constitución que reconoce los derechos humanos,
no solamente de nuestra Constitución, sino de los tratados internacionales, pues hoy todas las personas cuentan con estos medios. Y esto evidentemente es falso. Hay una distancia evidente entre lo que dice la Constitución y lo que pasa en la realidad, ¿no? Es dar este salto, es el trabajo de la crítica jurídica, ¿no? En papel, todos tenemos los medios para oponernos al poder. En la realidad, esto no es así, ¿no? Es decir, estos medios para oponerse al poder implica algo más que lo que diga en la Constitución. Pongo simplemente un ejemplo propio, ¿no? Como ustedes saben, mi hija está cursando con una situación de salud, ¿no? Y esto ha demandado que tengamos acceso a varios tipos de medicamentos. Sin embargo, estos medicamentos o bien son muy pocos en el país o bien simplemente no hay, ¿no? Y entonces el poder, en este caso el poder público, tiene la obligación, según nuestra Carta Magna, de que estos medicamentos se encuentren disponibles, accesibles, asequibles, adecuados, etcétera, a cualquier persona que curse con la enfermedad que tiene mi hija. Pero al no ser esto así, yo tengo que oponerme al poder a través, en este caso, de una herramienta que me da el derecho, que es el juicio de amparo. Sin embargo, mientras este proceso se realiza, lo cual implica recursos de conocimiento, recursos económicos, recursos políticos, además tengo que conseguir por mis medios ese medicamento, ¿no? Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que entre lo que dice el papel y lo que hay en la realidad, hay una distancia muy grande, muy amplia, ¿no? ¿Cómo tendríamos que acercar la realidad a lo que dice la Constitución? Pues generando programas políticos, políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden oponerse al poder? En el derecho moderno, los que cuenten con los medios para ello. Y como estos son pocas personas, las pocas personas que sí lo pueden hacer, lo que hacen es perpetuar este statu quo en el que solamente estas personas son las que siguen manteniendo el ejercicio político en el país, ¿no? Bueno, entonces, el derecho moderno, desde la teoría crítica, visto desde los ojos de la teoría crítica, es un derecho evidentemente instrumentalizado. Es decir, al purificarse de estos elementos que lo contaminan, ¿no? Como los elementos sociales, contextuales, místicos, tradicionales, religiosos, todo eso que evidentemente está en nuestro derecho, ¿no? Es decir, si uno ve los 10 mandamientos, pues va a encontrarse ahí muchos elementos que después han sido contemplados en elementos normativos jurídicos, ¿no? Es decir, eso está ahí, queramos o no queramos, pero al sacar todo eso del análisis jurídico es un poco, a veces lo dibujo un poco de la siguiente manera, ¿no? Es como, sabemos que en México tenemos un pasado indígena. México fue un imperio que tuvo millones de indígenas, lo sabemos perfectamente. Entonces, no nos podemos quitar de nuestra genética la sangre indígena que tenemos, nuestro pasado indígena. Pero lo que sí hacemos es que para entendernos como mexicanas y como mexicanos, nunca, difícilmente, apelamos o acudimos a esa historia indígena que tenemos para entender nuestro comportamiento social actual. Intentamos entender nuestro comportamiento social a partir de elementos occidentales porque pensamos que esto otro lo contamina. Lo mismo hacemos con el derecho. Es evidente que hay elementos sociales, contextuales, místicos, tradicionales en el derecho moderno, ¿no? Eso no se lo podemos quitar, pero para analizar el derecho moderno, para interpretar el derecho moderno, nos despojamos, no nos acercamos a estas fuentes y simplemente eh, atendemos al producto final para que de manera pura éste se explique a sí mismo. Esta es una manera de generar una herramienta jurídica, un instrumento jurídico o una herramienta útil para el statu quo, ¿no? Un derecho instrumentalizado. Y sobre esto hay algo muy interesante que nos dice Agustín Esquela, que es un jurista chileno, que ha hecho una crítica interesante al positivismo, o en este caso al modelo de derecho liberal moderno, ¿no? Desde la postura precisamente de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Por un lado, Esquela nos dice, a ver, cuando hablamos de positivismo no podemos decir que el positivismo es solamente uno, ¿no? Es muy amplio, aquí lo pone, ¿no? El positivismo jurídico es tan amplio que para querer abordarlo es necesario aproximarse a él de una manera rigurosamente analítica,
ya que sería arriesgado hacer un estudio descriptivo y principalmente crítico, basándonos en elementos que comúnmente establecen un sentido de positivismo con máximas y tesis generalizadas, cuando esta concepción aborda diversas formas y caracterizaciones teóricas doctrinales. Entonces, esto es importante porque no podríamos o mal haríamos en simplificar el positivismo a una sola visión, ¿no? O a un solo componente. Es una corriente muy amplia, ¿no? Que además no ha iniciado con la modernidad, sino que venía desde antes, pero que con la modernidad adquirió elementos particulares que la teoría crítica resalta, ¿no? Entonces, lo que sí, dice Esquela, para la teoría crítica, el positivismo sí es una expresión de la modernidad, ya que más allá de las distintas corrientes, encuentra puntos comunes que permiten afirmar su instrumentalización. Es decir, aquí lo que está viendo la teoría crítica es que en la modernidad, el positivismo empezó a atender necesidades de grupos específicos, o se empezó a construir para atender necesidades, para proteger necesidades de grupos específicos, ¿no? Entonces, ese instrumentalismo jurídico se observa al menos en 4 esferas, ¿no? Desde este modelo de Estado moderno. Por un lado, se entiende o se aprecia que el derecho se ve como un medio para legitimar lo que está dado. Es decir, el derecho moderno o el derecho liberal no es un derecho que se construya, que se entienda o al que se le acerque uno para transformar la realidad social. Es cierto, es evidente que el derecho, ¿no? Y más desde una perspectiva muy social, tiene la capacidad de transformar las realidades sociales, ¿no? Eso se puede hacer un experimento en pequeño, ¿no? En lo pequeño, ¿no? Pensemos en el núcleo social más pequeño, en la familia, ¿no? Todas las familias tienen una serie de normas internas a partir de las cuales conviven. Pueden convivir bien o pueden convivir mal, pero conviven a partir de esas reglas. Si esas reglas se cambian, inmediatamente, inmediatamente la convivencia va a transformarse también. Si yo transformo las reglas, es decir, por ejemplo, pensemos que la regla en la casa pueden ser reglas escritas, reglas habladas o reglas hechas por costumbre, es decir, el núcleo familiar nos sirve mucho para ver cómo las normas jurídicas pues tienen ese componente moral, tradicional, místico, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, en una familia puede ser la regla que cocinar y atender o lavar la cocina, por ejemplo, lo hace siempre la mamá. Es una regla que puede estar hablada, puede ser objetiva, o sea, podemos todos haber hablado de ella y aceptarla, o que simplemente la hemos ido aceptando por costumbre. Y a partir de esa regla se genera un tipo de convivencia. Si de repente el día de mañana se sientan la familia y dice, a ver, vamos a cambiar esta regla y a partir de mañana, los lunes y los miércoles cocina la mamá, los martes y los jueves cocina el papá, y los viernes comemos afuera, pero los lunes y los miércoles que cocina la mamá, el papá lava la cocina y al revés, martes y jueves, ¿qué va a hacer? Transformamos la acción social, transformamos la convivencia. Pues el derecho es una herramienta muy poderosa para transformar las realidades, para cambiar las realidades, ¿vale? Cuando hablamos desde la teoría crítica, cuando hablamos del derecho liberal o moderno, el derecho no se construye para eso, sino se construye más bien para legitimar esto que está dado. Es decir, sería como si ahora en este mismo ejemplo de la familia, en la que de lunes a domingo la mujer atiende la cocina y la comida, ahora lo que vamos a hacer es que esa regla que está en el aire, que nunca se ha puesto por escrito, ¿no? Sino que simplemente así es lo que está dado. Ahora la vamos a poner por escrito, vamos a hacer un decálogo de reglas en la familia y le vamos a poner ahí por escrito. Y además, a lo mejor le vamos a poner, además de la cocina, también te va a tocar el baño y las habitaciones, ¿no? Y entonces fortalecemos lo que está dado. Fortalecemos el statu quo en lugar de transformarlo, ¿ok? Por supuesto que el derecho tiene estas dos posibilidades, es una herramienta muy poderosa y entonces nos puede dar estas dos posibilidades, transformar o fortalecer. Aquí el tema es qué es lo que necesitamos transformar y qué es lo que necesitamos fortalecer. Para saber esto, tenemos forzosamente que involucrar una concepción moral para saber qué de mi convivencia social debe de ser transformada para que cumpla con ciertos estándares de moralidad
y qué de mi convivencia social debe de permanecer intacta para conservar precisamente también esto. Si yo separo, si yo despojo lo moral de lo jurídico, entonces pierdo este horizonte, digámoslo así, y entonces el derecho se instrumentaliza. Solamente es un medio para legitimar aquello que a un cierto grupo, generalmente al grupo que ostenta el poder, este, aquello que le conviene, ¿no? Para fortalecer eso que está dado. Por otro lado, el derecho atiende lo general, no se ocupa de minorías. Y esto lo veíamos precisamente en esto que nos decía en el video el profesor, cuando vemos que el derecho moderno es un derecho racional. Se atiende a la generalidad. Yo genero políticas para los generales, para lo general, para todos aquellos que entran dentro de un estándar que puedo yo, de cierta manera, homogeneizar, y todo aquello que esté fuera de eso, ya no me ocupo, ya incluso me genera un cierto problema, ¿no? Eh, Esto lo que ocasiona, por un lado, es un derecho muy efectivo, ¿no? Para controlar a estas grandes masas poblacionales, pero por otro lado genera un derecho excluyente, en el que las minorías no participan, en el que las minorías no son tomadas en cuenta, en el que las minorías no tienen voz, en el que las minorías no tienen derechos. Regresemos al mismo ejemplo de salud en niñas y niños, ¿no? Por ejemplo, todas las niñas y todos los niños, dice nuestra Constitución, tienen derecho a la educación y todos los niños tienen un espacio, ¿no? O al menos eso dice nuestra ley, en una escuela pública. Si no encuentran espacio en la escuela A, se les genera en la escuela B o en la escuela C. Pero ¿qué pasa con los niños que por una situación de salud no pueden acudir a la escuela presencialmente? Para ellos, las minorías, no existe propiamente algo porque es un derecho general, ¿no? Es un derecho que está hecho para todos aquellos que cumplan un estándar similar. Los que se salgan por arriba o por abajo, ya no me ocupo de ellos. Por ejemplo, un derecho como el español, que tiene ya más tintes de un derecho posmoderno o diríamos un derecho constitucional de derechos, lo que hace es que empieza a generar políticas en las que todos los niños y niñas que no entren dentro de este modelo general sean incluidos en este modelo a partir de programas y políticas públicas específicas. Y entonces, por ejemplo, en hospitales donde hay niños que tienen, por ejemplo, alguna situación oncológica, tienen adentro una escuela, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Incluyo a este grupo en este modelo y ya no es un modelo de mayorías, o ya no es un derecho que atiende a las mayorías o a lo general, es un derecho que atiende a las minorías. Y así como hacemos este ejercicio, lo podemos hacer en diversas áreas de la vida pública, ¿no? Aquí hemos puesto ejemplos. Ustedes hicieron precisamente un estudio en el semestre pasado sobre el transporte público, ¿no? ¿Quiénes pueden usar fácilmente el transporte público en la ciudad de Saltillo? ¿No? Si yo hiciera ese ejercicio aquí en la Ciudad de México, yo veo muy pocos niños viajando solos, por no decir casi ninguno, pocas personas de la tercera edad y las que están, personas de la tercera edad que están utilizando ese transporte público van muy inseguras, muy pocas personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque genera un modelo homogéneo. Ese es el derecho moderno, dirigido a las mayorías, ¿no? Si yo empiezo a generar programas, políticas públicas, estructuras que vayan dirigidas a la minoría, entonces esto me implica mayor inversión, mayor gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además son cuestiones que se pueden resolver de manera muy sencilla. Por ejemplo, eh, ¿qué se necesitaría para que una persona en silla de ruedas pudiera utilizar un camión de transporte público? ¿No? Esto lo hemos visto en otros países, ¿no? El autobús lo único que hace cuando llega a la parada, por supuesto, en primer lugar, se detiene por completo. No tenemos que subirnos así mientras está el automóvil, el autobús andando. Luego tiene un mecanismo que hace que tiene una especie como eh, pues como una especie como de amortiguadores que hacen que un lado se baje por completo y entonces salga una rampa y pueda subir la persona en su silla de ruedas. Y tiene espacios destinados dentro del autobús para que puedan ir de manera segura en el transporte público y al descender pasa exactamente lo mismo. Se detiene por completo, viaja con las puertas cerradas. Es decir, son políticas que si uno se pone a pensar, no se requiere mucha inversión para eso. ¿Qué es lo que se requiere? Una visión distinta del derecho, no instrumentalizar lo jurídico, ¿no? E instrumentalizar lo jurídico implica atender a lo general y implica, por lo tanto, a contrario sensu o desde la otra dimensión, atender
también a los intereses de una clase específica, ¿no? Hay una clase específica, un grupo social específico o un grupo político específico que se beneficia de un derecho instrumentalizado. ¿Quiénes pueden utilizar el derecho a su beneficio? ¿Quiénes pueden utilizarlo para tener en este modelo capitalista funcional o capitalista productivo? ¿Quiénes pueden tener ganancias en ello? Y entonces regresamos a esta misma figura, ¿no? La tuerca que está encima de otra tuerca, que tiene a su vez encima otra tuerca, instrumentos, ¿no? Que van protegiendo intereses particulares a partir de los cuales todo comienza a funcionar, ¿no? Pensemos en el transporte público. ¿Por qué no tenemos un transporte público que sea público y no concesiones y no concesionado a particulares? ¿Quiénes son los que ganan? ¿No? ¿Quién tiene interés en que esto sea así? En tener, no es lo mismo que el Estado por ejemplo, que la Ciudad de México, como gobierno, tenga a su disposición eh, 30,000 autobuses, yo creo que son muy pocos, 100,000 autobuses, que sean del gobierno, a que 5 o 6 personas tengan bajo su poder a 25,000 autobuses, ¿vale? Porque esas personas no solamente obtienen una ganancia económica tremenda, sino que además pueden colapsar el movimiento de la ciudad en el momento que ellos quieran. En el momento en que consideren que hay un problema, pues entonces le dicen a sus 25,000 choferes, no salen mis autobuses hoy y a ver cómo le hacen. Y así es como se juegan las reglas políticas, ¿no? Es decir, los actores políticos precisamente eso es lo que tienen el poder de estas masas, tienen el poder económico, tienen el poder productivo, etcétera, etcétera, y entonces obligan a que sucedan o no sucedan ciertas cosas. ¿Esto qué es? Instrumentalizo el derecho. Y este derecho además legitima un modelo económico de producción para que éste sea eficiente, eficiente para clases específicas, eficiente para controlar a las mayorías, ¿no? Eficiente para legitimar lo que ya está dado, ¿no? Y de esta manera, los modos de producción, que es el punto desde donde la teoría crítica surge o se construye, los modos de producción se eficientan. Bueno, con esto yo terminaría este primer video de este segundo módulo, ¿no? Y los vería en el siguiente.